Gloria al Señor. Aleluya. Si ya está, hermano, yo quiero invitarlo a que podamos orar. Presentamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo y destinamos este tiempo a la palabra de Dios. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a elevar esta palabra de oración en el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos. Amado Dios, Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad, Señor, de venir a adorar tu nombre, a estar reunidos, Señor, como pueblo, como iglesia. Estamos, Señor, agradecidos por tu gran amor y tu misericordia. Señor, recibe nuestra ofrenda, lo que hemos traído, Señor, desde nuestro hogar, lo hemos dispuesto, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, ministra al corazón a través de tu palabra, y en gratitud, Señor, te damos nuestra ofrenda y te damos, Señor, también nuestros diezmos. Es en gratitud porque ciertamente, Señor, tú ya nos has prosperado. Gracias, Señor Jesucristo. La honra y la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Disponga usted a depositar su ofrenda. Y quiero comentar, hermanos, que en esta mañana vamos a tocar un tema que tiene que ver con la cuestión familiar, tiene que ver con la cuestión del hogar. Y es algo, hermano, que tal vez muy poco hemos hablado o muy poco hemos enfatizado en la iglesia, hermanos, pero considero que es muy importante, hermanos, hablarlo y meditarlo como iglesia. Y para eso, amados hermanos, yo quiero llevarlos al primer texto, que es el texto base de nuestra enseñanza en esta mañana. Yo quiero llevarlo al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 21. Y yo quiero llevarlo a algo que el Señor no le agrada, hermano, de la iglesia. Hay algo que al Señor no le parece adecuado dentro de la iglesia. Y mire qué es lo que al Señor no le agrada. Capítulo 21. Gloria al Señor. Verso 12 y verso 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y entró Jesús en el templo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Gloria al Señor, hermanos. En esta mañana yo quiero hablarles, hermanos, de algo que resulta, o para mí me resulta muy interesante al hablarlo, porque el Señor habla a la iglesia, habla a su pueblo cuando entra, hermano, al templo y encuentra que el templo, hermano, ya no es un lugar de adoración. Ya no es un lugar donde su presencia, hermano, es lo importante, sino que el templo se convirtió, hermano, en un lugar donde ya hablaba, hermano, el dinero era lo que mandaba. Ya no era la presencia de Dios lo importante en el templo. Y Jesús dice, hermano, mi casa la habéis convertido, la han hecho cueva de ladrones. Y la palabra que yo quiero tratar con usted en esta mañana tiene que ver con las cuevas. La Biblia habla que una cueva, hermanos, es un lugar de oscuridad. La palabra cueva, hermano, viene de dos palabras. Se conforma de lugar oscuro, un lugar de oscuridad, pero también significa, hermano, un lugar de desnudez. Una cueva, hermano, es un lugar donde una persona, hermano, practica ciertas cosas. Una hermana me mandaba un mensaje ayer y me comentaba: hermano, yo soñé que yo me escondía en una cueva, ahí me refugiaba.
Y yo le decía, hay que tener cuidado cuando nosotros soñamos ciertas cosas, porque podemos creer que significa algo, pero hay que tener cuidado de aprender a discernir un sueño. Porque la Biblia habla de las cuevas como lugares de oscuridad, lugares, hermano, aislados. Y dice, yo estaba buscando, y dice que las cuevas tenían 3 objetivos. El primer objetivo es que el primer objetivo, hermano, de una cueva era un lugar de sepultura. A un muerto lo metían a una cueva, hermano. Ahí era el lugar donde los muertos estaban, las cuevas. Pero también era un lugar donde los ladrones se escondían. Ahí se iban a refugiar los ladrones. Pero también era un lugar, hermanos, donde la gente, hermano, de mal vivir, donde aquella gente que el mundo ya no, mire, la sociedad ya no daba nada por ellos, ahí se iban a refugiar los malvivientes. Ahí se refugiaban los drogadictos, ahí se refugiaban los pecadores, los malvados, hermanos, en las cuevas. Entonces dice el Señor que su casa ya no era un lugar de adoración, sino era una cueva, un lugar, hermanos, que no era agradable delante de Dios. Es por eso, hermanos, que una cueva es un lugar, hermano, que a Dios, mire, a Dios pareciera, hermano, da a entender la Escritura, que es un lugar desagradable para que la presencia de Dios esté. Dice el Señor, mi casa la habéis convertido en cueva de ladrones. Amados hermanos, en esta mañana yo quiero tocar un punto familiar. Me hace necesario, hermano, hablarles de la cuestión familiar. Porque podemos tener una casa muy bonita. Podemos tener una casa bien arreglada, hermanos. Una casa, hermano, en buenas condiciones. O casas tal vez en no tan buenas condiciones. Pero en el aspecto espiritual, hermano, hoy el Señor me hace entender que hay hogares que son cuevas, que son hogares que se han transformado, hermano, en lugares que a Dios no le agrada. Hay hogares, hermanos, en este lugar y aquí, hermanos, que se han convertido en cuevas. Lugares donde la presencia de Dios difícilmente entra, porque es un lugar donde hay oscuridad, donde hay, hermano, es desagradable, hablando espiritualmente, hermanos. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana, porque es necesario como iglesia enfocarnos en el aspecto familiar. La familia es muy importante, hermanos. La familia es importante que se acerque a Cristo. Mire, la base de la sociedad es la familia. Esa es la base de la sociedad. El hogar, el matrimonio, los hijos, hermano. Eso hace que la sociedad avance, camine y prospere. Pero cuando un hogar, no hablo de una casa, un hogar, hermano, que lo conforma el esposo, la esposa, los hijos, ya no es un hogar como tal, sino una cueva, un lugar desagradable, hermano, ahí hay problemas. Y yo encuentro en la Biblia ciertas cuevas que tienen un final trágico. Y la primera que yo encuentro, lo encuentro en Génesis, hermanos, capítulo 19, verso 30, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así, cuando destruyó Dios a las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. El primer hombre que yo encuentro en la Biblia que habita en una cueva, hermanos, es Lot. Y yo quiero que usted note que, mire, Lot era un hombre próspero. Lot tenía dinero, hermanos. Dice la palabra que Dios había prosperado a Abraham, que era su tío, y también había prosperado a Lot. Los 2, hermanos, mire, dice la palabra que sus animales ya no cabían en la llanura. Ya se peleaban los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Tenían, hermano, el recurso, el dinero, tenían todo. Pero pareciera que Lot, hermano, quería más.
Porque cuando Abraham le dice, a verlo, es momento de que nos separemos, ya no cabemos. Tú tienes mucha riqueza, yo también tengo mucha riqueza. Dios nos ha prosperado, es momento de que nos separemos. Entonces Lot agarra, hermano, y dice que ve la llanura que daba a Sodoma y Gomorra. Y dice que sus ojos se llenaron, hermano, de avaricia, porque vio la llanura y dijo, yo quiero esto para mí. Y dice, hermano, que él llega, toma esa ciudad, y Abraham, hermano, se va a otro lugar y cada uno empieza su vida. Pero pareciera que de repente, hermano, a Lot le empieza a ir mal. A Lot le parece que le empieza a ir mal en su situación, porque cuando vuelve a aparecer Lot, hermano, Lot se encontraba a la puerta de la ciudad. Ya no hablaba del Lot rico, próspero que mencionaba, hermano, en el capítulo 16, 17 de la palabra. Y ahora este Lot, hermano, mire, aquí ya no aparece su esposa, porque dice, y Lot moró ahí con sus 2 hijas. Y un día me decía un hermano, ¿no se ha preguntado usted si Lot tuvo hijos? Pues, interesante pregunta. No, la Biblia no lo menciona, dice, pero ¿se imagina usted si Lot hubiera tenido hijos? ¿Por qué la Biblia no los menciona? Y él dice muy, muy sagazmente, dice, ¿no será que sus hijos se le fueron a Lot? ¿No será que, hermanos, sus hijos, porque dice que nada más tenía 2 hijas, que la Biblia la menciona, la escritura lo menciona ahí? Pero dice, y si él hubiera tenido hijos y no los menciona, ¿no será que se fueron? Que de repente llegó un momento donde ya no quisieron vivir con él y se fueron, hermano. Pero mire, se fueron al mundo. Aquí Lot ya no tiene a su esposa, hermanos. Lot pasó de ser un hombre próspero, bendecido por parte de Dios, a ser un hombre, hermano, que venía huyendo. Venía, hermano, por la avaricia que había en su corazón. Por lo que había en su corazón, hermano, él huye, porque Dios nunca lo mandó a habitar esa tierra. Esa tierra no era para él. Ahora Lot, hermano, vive con sus hijas. Y me llama mucho la atención porque dice la palabra de Dios que sus hijas habían llevado, hermanos, de Sodoma, habían llevado ciertas cosas. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque Dios le pidió, les dijo, salgan de Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra nunca salió, hermano, de su mujer de Lot. Es como aquella vez que decíamos, Dios nos dice, salgan de Egipto, salgan del mundo. Pero nosotros no queremos que el mundo salga de nosotros. Queremos tener ciertas cosas todavía, hermano. Y hablo en el asunto familiar. Tal vez hay cosas del mundo que no queremos despojarnos todavía. Que no queremos dejar, hermano, a un lado porque lo tenemos tan arraigado en nuestro corazón. Cuando Lot llega, hermano, a la cueva, dice que por miedo llegó a habitar a ese lugar, porque Dios le dijo al ángel, permíteme llegar a Zoar, a esa pequeña ciudad, ahí me voy a refugiar. Y cuando llega a esa ciudad, dice que él tuvo miedo, tuvo temor, y prefirió, dice, tomar la vereda, tomar, hermano, un atajo, e irse a esconder, hermano, a una cueva. Y en el verso que continúa, creo que es el verso 23, gloria al Señor, si le pones ahí, dice, es el verso 32. Pasa, hermano, el tiempo y dice la palabra de Dios, las hijas de Lot hablan y dice, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Para nosotros suena un poco duro. ¿Cómo es posible que las hijas de Lot se acostaron con su propio padre? Pero leyendo la escritura, para ellos era algo normal, hermanos. Porque Lot venía de una ciudad que practicaba esas cosas. Sodoma y Gomorra, hermano, era una ciudad que practicaba las prácticas sexuales, hermano, perversiones sexuales. Y para ellas era como normal. Bueno, no hay hombre, acostémonos con nuestro padre. Pero ¿cómo iban a hacer, hermano? ¿Por qué actuar de esa manera? La única forma en cómo podían, hermano, haber hecho esto era haber embriagado a su padre. Por eso dice, ven y demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de él descendencia.
¿De dónde habrán sacado ellas ese vino, hermano? Si no había nadie alrededor, ¿de dónde lo habían traído? ¿De dónde lo habían sacado? Lo habían sacado, hermano, de Sodoma y Gomorra. De ahí traían ellos ciertas cosas. Por eso es muy importante, amado hermano, que en cada hogar, hermano, y yo es algo muy personal, pero yo quisiera dejarlo marcado en esta mañana. Esta cueva, yo la he llamado la cueva del desorden familiar. Porque pareciera, hermano, que Lot permite ciertas cosas a sus hijas. He escuchado hermanos, hermanas que de repente dicen, hermano, es que está pequeño, está niño. Pero ahí había una frase, una imagen de una mujer que está con su niña, hermano, y su niña está bailando ciertos movimientos que parecieran ser normales, pero no, su trasfondo es algo sexual. Y ella está ahí viendo a la niña y la niña se empieza a mover y la mamá le empieza a aplaudir. Mira, mira, está chiquita, no sabe lo que hace. Y le empieza a aplaudir, hermano. Y se queda la niña así, pues, y como ve que la están aplaudiendo, empieza a moverse. Ah, a mi madre le gusta cómo me muevo. Y pasa el año, pasa el tiempo, hermano. Y cuando llega a ser adolescente, algo que se le permitió desde pequeña, hermano, es muy difícil arrancárselo. Y cuando llega el momento, hermano, ya empieza a vestirse de una manera provocativa, de una manera, hermano, que ya no correspondía. Y dice la mamá, mi hija, pero es que no te vistas así, mi hija, es que no bailes así. Y ahí decía, ¿verdad? Dice, si desde pequeño se le permitió a ella hacer ciertas cosas, ¿cuánto más cuando ya sea una adolescente, una señorita? Esta primer cueva, hermano, es la cueva de Lot, donde Lot permite que sus hijas, hermano, traigan ciertas cosas de Sodoma y Gomorra. ¿Qué cosas nosotros permitimos, hermano, que sus hijos tengan? ¿Qué cosas permitimos? Es que esto es inocente, hermano. Mire, esto no pasa nada. Cuando nos damos cuenta, hermano, cuando se permiten ciertas cosas, un hogar termina convirtiéndose en una cueva. Cuando el padre, cuando la madre permite que los hijos traigan, porque aquí el asunto cae sobre los hijos. El padre, por hacer el bien, por creer y que hacía bien a las hijas, no las dejó en Zoar, porque dice, no vaya a ser que estos hombres me las quieran quitar. Y se las lleva, hermano. Yo no sé qué edad tenían estas señoritas, pero llega el momento, hermano, donde este hombre permite que ellas practiquen o traigan ciertas cosas a ese hogar. Y en ese momento, hermanos, ese hogar se convierte en una cueva. Yo lanzo la primera pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Qué cosas permitimos nosotros o permiten ustedes para que un hogar se convierta en una cueva? Nosotros tenemos un testimonio muy fuerte en nuestro hogar. Nuestro padre, que Dios lo bendiga, hubo un tiempo que nos dejó a nosotros ver lucha libre y a nosotros nos empezó a fascinar. Él trajo eso a la casa y nosotros llevábamos a la iglesia, orábamos, pero llegando del culto, hermanos, prendíamos la tele, la lucha libre. Pasábamos al centro a comprar discos de lucha y ahí estábamos, hermanos. Días pasaban. De repente, hermano, cuando nos empezamos a enfermar, nuestra salud empezó como que a parecer un poco crítica. Él empezó a orar, Señor, pero ¿por qué mis hijos se enferman? ¿Por qué mira a mi hija cómo se enferma? Mira a mi hijo, cómo andan en la escuela, como que no somos cristianos. Y yo me acuerdo, hermano, que ese día orando, hermano, estábamos en oración, cuando de repente, pues no me acuerdo muy bien cómo fue, pero yo se lo he contado, ¿verdad? Estábamos en oración, hermano, y de repente sale de la cocina una cucaracha. Y ¡pum! Ahí muere la cucaracha. Y de repente del cuarto, hermano, sale otra cucaracha. Hermano, enfrente de nosotros estaban saliendo los insectos. Y nosotros orando, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos aquí? Y empezaban a aparecerse los animales, hermano. Yo me acuerdo, enfrente de nosotros llegaba la cucaracha y ahí ¡pum! Se volteaba y ahí moría. Y para mí era sorprendente. Ahí entendimos, hermano, que había cosas que nuestro Padre a nosotros nos había permitido tener. Y yo me acuerdo, hermano, que agarramos los discos, las películas que teníamos de lucha libre, agarramos y al fuego, hermano, a la basura.
Creo que desde ahí nosotros se nos quitaron esas ganas de ver esas cosas. Pero Él contento con nosotros, nos sentábamos, hermanos, los tres en la sala, hermano, y ahí estaban horas viendo eso. Él permitió, hermanos, ciertas cosas. Como padre, mire, esa casa se estaba convirtiendo en una cueva. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Por eso, mire, cuando vemos a Lot termina convirtiendo su casa en una cueva, porque permitía que sus hijos, sus hijas, hermano, entraran ciertas cosas, prácticas que ellas tenían, hermano, y esa casa se termina convirtiendo, hermanos, en un lugar desagradable delante de Dios. Por eso yo no sé cuántos de nosotros estamos captando, hermanos, en esta tarde esta palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hermanos? Esto es algo familiar, hermanos. Tómenlo como lo familiar que es. Vamos a dedicarnos, hermano, a tener un tiempo donde vamos a buscar la presencia de Dios, y en el hogar, hermanos, tener ese enfoque familiar. El segundo texto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 24, verso 3, y dice la palabra del Señor: llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Este texto habla acerca del rey Saúl. Me llama la atención porque David ya estaba, hermano, en esa cueva. David venía huyendo de manos, hermano, de el rey Saúl. Y entra a esa cueva, hermano, para hacer sus necesidades. Creo que la Reina Valera, que es la versión que usted tiene ahí, dice para cubrir sus pies. Cuando vamos a un baño público, o un baño, hermanos, ahí donde podamos ir, hermanos, vamos a darnos cuenta que cuando vemos nada más los pies de la gente. Bueno, a eso se refiere, a hacer sus necesidades. Pero ¿por qué quiero hablar de esto, hermanos? Porque parece interesante lo que pasa en este lugar. Porque de alguna manera, hermano, la Biblia nos menciona a nosotros que Saúl, hermano, estaba convirtiendo su casa, hermanos, en un lugar desagradable delante de Dios. Saúl, hermano, era un hombre muy enojón. Decía un hermano por ahí: ese es de carácter fuerte, hermano. Ese es de sangre caliente, dicen por ahí. No, hermanos. Yo no entendía esa parte. Decía: hermano, no hable así porque mi esposo, mi esposa es de carácter fuerte. Dice por ahí: le salen los Ramírez. Yo me he pedido Ramírez. Le salen los Ramírez, ¿verdad? Eso es de carácter fuerte. No, amado hermano, ese hombre es de carácter débil. Es débil, ¿por qué? Porque algo le desagrada y luego explota. David era un hombre, hermano, que no sabía contener su carácter. David era un hombre que no sabía contener su forma de ser, su forma de hablar, no se expresaba de la mejor manera. Mire, la Biblia menciona en una porción de la Escritura que Saúl se había enojado tanto con su hijo, hermano. Dice la Biblia que Jonatán, hermano, amaba, quería a su amigo David. Eran amiguísimos. Y llegaba el momento donde si Jonatán elegía, iba a elegir a su amigo. Entonces Saúl se enoja con él y le dice: eres hijo de la malvada, eres hijo de no sé qué, así como hoy decimos una grosería. Eres hijo de... Ahí decía: eres hijo de prostituta, dice la palabra. Cómo David hablaba de su esposa, cómo David, hermano, actuaba de esa manera. Ese hogar, hermano, se estaba convirtiendo en una cueva. Era una cueva, la cueva de David, de Saúl, perdón. Es ese lugar donde el amor, hermano, donde el enojo, la ira es algo de todos los días. Donde ya no hay amor, hermano. Mire, yo quiero invitarlo en esta mañana a que practiquemos, hermano, ciertas cosas que Dios nos invita a tomar. Porque una cueva, hermano, un hogar es una cueva, es donde se practica, hermano, donde hay enojo, iras, pleitos. Mire, donde el esposo golpea a la esposa. Hay gente que tal vez nos va a estar viendo por el internet y dice: hermano, mi casa es una cueva.
¿Por qué, hermanos? Porque practicamos eso. Porque yo no le puedo decir algo a mi esposo, algo a mi esposa, porque luego explota, porque luego se enoja. Es mejor no pelear. Hermano, esa casa es una cueva. Se ha convertido en una cueva. Ahí la presencia de Dios difícilmente se siente, hermano. ¿Por qué? Porque hay pleitos, porque hay disgustos, hay enemistades, hermano, hay celos, contiendas. Yo no sé cuántos estamos aquí. Está en la cueva, hermano, donde se exhibe, hermano, las necesidades. Decíamos al principio que una cueva es un lugar de desnudez. Una cueva es un lugar donde uno está desnudo. Ahora llevémonos al aspecto espiritual, amados hermanos. ¿Se imagina usted un esposo o una esposa, hermanos, que de repente por querer exhibir a su compañero, y ha pasado, que por exhibir a su compañera, hermano, le cuenta a la gente sus intimidades? Mire, Saúl había llegado a la cueva a hacer sus necesidades. ¿Y quién estaba en la cueva? David. Pero David no estaba solo. ¿David con quién estaba? Con sus hombres. Y cuando él llega, hermano, a hacer sus necesidades, un hombre le dijo a David: David, ese es el momento, mátalo, porque aquí te lo ha entregado el Señor. Y dice que David se acercó, hermano, sigilosamente, agarra su espada y corta un pedazo del manto del rey. Y cuando lo corta, dice que le entra un temor y dice: no vaya yo a hacer algo que a Dios le desagrade, no voy a matar a mi rey, al ungido del Señor. Y cuando Saúl sale, David sale detrás de él y le dice: mira lo que he podido hacer. Te he podido matar hoy, pero no lo he hecho. ¿Qué es lo que está enseñando la palabra de Dios? Hermano, las parejas, los matrimonios no son para exhibirse, son para apoyarse y para cubrirse. Cuidado a quien le contamos nuestras intimidades, hermanos. Cuidado a quien le contamos los problemas conyugales, los problemas que usted tiene en su hogar. No vaya a ser que alguien que no conozca de Dios y que busque su mal y su perdición escuche sus intimidades, porque él no le va a cortar el manto, hermano. Él no va a tener temor de Dios. Hay gente que se ha quitado la vida porque su esposo, porque su esposa lo ha exhibido. No se tienta el corazón al exhibirlo, hermano. Hay gente que vive en depresión. Esa casa se ha convertido, hermano, en una cueva. Si tú tienes una persona a la cual contarle tus problemas, adelante, hermano. Pero déjame decirte que el que nunca va a decir nada, se va a quedar callado, va a guardar tu secreto, se llama Jesucristo. Él es el único al que tú puedes decir con toda la confianza de que Él no le va a decir a nadie: mira, ese fulano de tal, mira, así trata a su esposa, mira, así trata a sus hijos. Saúl no era así, hermano. Saúl era una persona, hermano, que practicaba ciertas cosas y su casa se convirtió en una cueva. Esta segunda cueva, hermanos, es la cueva, hermanos, de las exhibiciones. Es el lugar, hermano, donde, esa casa donde no hay secretos. David, hermano, era un hombre, él estaba en esa cueva. Pero si lo podemos ver desde otro punto de vista, David practicaba otras cosas. Pero esta cueva es la cueva de Saúl. Tenemos que tener cuidado, hermano, hermana. Practiquemos cubrir a su esposo, cubra a su esposo sus intimidades, cubra sus problemas, ayúdelo, apóyelo. ¿Cuántos estamos aquí? Así que si una casa es una cueva, hermano, miren, yo le decía al Señor, hace unos días me decía mi hermana: ¿de qué vas a predicar el domingo? Me decía, porque ella me está ayudando con la proyección: ¿de qué vas a predicar el domingo? Para ir pensando ya en las imágenes, en lo que vamos a proyectar. Entonces yo me puse a pensar, yo agarré mi carpeta que tengo ahí de temas y estaba yo leyendo. Digo: Señor, pues hay mucho que podemos platicar, y ese tema hace tiempo yo lo compartía ya. Y al final se acerca una hermana y me dice: hermano, yo quiero comentarle que hay una cueva que usted dijo que
es esa cueva donde yo todos los días llego y hago así. Y así me meto a mi cueva. Esa cueva que usted dijo, esa es mi cueva, hermano. Ayúdeme a orar. Y yo sé, hermano, que igual aquí pasa lo mismo, porque la cuestión familiar, el enemigo lo que quiere destruir. Esa es la segunda cueva, es la cueva de las exhibiciones. Cuidémonos, hermanos, de no exhibir a su compañero, a su compañera, aún a sus propios hijos, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos aquí? El tercer texto que vamos a pedir que podamos leer, Juan capítulo 11, verso 38, y mire lo que dice la palabra de Dios. Es la Biblia, lenguaje sencillo, y dice: todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Esta tercer cueva es la cueva de Lázaro. Esta es la cueva, hermano, del mal olor. Y llevémoslo al aspecto espiritual. Hacía 4 días que el cuerpo de Lázaro estaba ahí, sepultado. La cueva, decíamos al principio, era un lugar donde los muertos se ponen, se guardan, ahí queda su reposo. La cueva es un lugar donde solamente los muertos habitan. Pero esta cueva, hermano, es la cueva del mal olor, o la cueva, hermano, de la pestilencia. Y leyendo en el diccionario bíblico, la palabra mal olor tiene que ver con el testimonio. Hay que tener cuidado, hermanos, de que nuestro hogar, que nuestra casa, amados hermanos, sea un lugar de buen testimonio. ¿Cuántos estamos aquí? Lázaro, hermano, estaba en esa cueva depositado hace 4 días. Mire, yo hablaba de Lázaro hace un tiempo. Yo creo que a usted no le ha tocado que yo le platique de Lázaro, pero leyendo la historia de Lázaro, mire, Lázaro comió con Jesús. Jesús entraba a la casa de Lázaro, hermano, y mire, ¿sabe qué? Lázaro no quería estar con Jesús. Lázaro iba a visitar a Marta, a María, hermano, porque eran sus amigas. Porque en algún milagro, tal vez, hermano, Jesús las conoció. Tal vez Él sanó a María, sanó a Marta. No sabemos a quién habrá sanado, cómo se habrán conocido. Pero de que se conocían, se conocían. Pero ahí, hermano, estaba su hermano. Mire, su hermano no quería nada de Jesús. Su hermano no quería escuchar de Jesús. Jesús entraba a la casa, Lázaro salía por la ventana. Jesús iba a llegar a la casa y Lázaro, hermano, como muchos de nosotros hicimos en algún momento, ¿verdad? Nos escondimos, nos le dimos la vereda, hermano. ¿Por qué? Porque no queríamos escuchar de Jesús. Ahora Lázaro muere, hermano, y a Jesús le duele, hermano, la muerte de Lázaro. ¿Por qué, hermano? Porque había un propósito de parte de Dios para este hombre. Cuando Lázaro resucita, ahora vemos un Lázaro que se sienta con Jesús a la mesa, que camina con Jesús. ¿Por qué? Porque pasó algo en su vida, vivió la muerte en persona, hermanos. Ayer platicábamos y mencionábamos, hermano, qué tan fuerte ha sido esta situación de la pandemia. Hay gente, hermano, que ha estado al borde. Yo escuchaba una llamada que me rompió el corazón el día jueves. Decía un hermano muy estimado por mí: hermano, ore por mi esposo porque está en la parte culminante del coronavirus. Y era alguien que yo estimé mucho y le dije: hermano, le puedo marcar. Y hablaba con él, hermano. Sus palabras quebraron, hermano, ese momento en mi corazón. Él me decía, porque él siempre me acompañaba, hermanos. Llegaba a su casa, mire, un hombre como él, hasta el día de hoy no he conocido un hombre como él. Yo sé que aquí hay como él. Él es maestro de música ya. Y yo me acuerdo que un día llegué, paré mi moto enfrente de su casa y él sabía que iba para visitar otros lugares. Y mis hermanos van para allá, sí, y apenas estaban sus alumnos sentándose para la escuela. Mañana los veo, chamacos, me voy, y agarró. Yo cuando vi, venía bajando con su mochila, le dije: hermano, sus clases. No, hermano, eso no me importa. Es más importante servirle al Señor.
Cuando él me decía eso, hermano, créame que me estremecía totalmente. Y él me preguntó y me dice, hermano, ¿hay alguien en Pinotepa que lo acompañe como yo lo acompañaba? Yo no le contesté, ¿verdad? Porque tampoco lo quería hacer sentir más mal. Dice, ¿sabe, hermano, por qué? Porque aquí no hay nadie que me acompañe, dice. Él se quedó al frente de la obra. Me duele mi corazón, dice. Como yo dejaba mi trabajo, dejaba mi casa, dejaba mi labor. No teníamos que comer, hermano, y yo me iba con usted a predicar. Y ahora que usted se fue y me dejó y me quedé al frente, me duele ver que yo voy a la casa de los hermanos y a duras penas salen a escuchar la palabra de Dios. Me duele, hermano, y ahorita él estaba en esa situación del coronavirus, pero gloria a Dios que ya va saliendo. Pero le tocó vivir esa experiencia y decía, hermano, me duele en mi corazón ver esto. Porque preferimos agradar al mundo antes que agradar a Dios. Una casa se convierte en una cueva, hermano, cuando preferimos, hermano, agradar al mundo antes que agradar a Dios. Lázaro prefería agradar a sus amigos antes que agradar a Dios. Lázaro prefería salir con sus compañeros, hermano, antes de que Jesús entrara a la casa. Esa casa, hermano, de Lázaro se había convertido en una cueva, la cueva del mal testimonio, la cueva, hermano, donde, mire, la vida ya no es agradable, donde la gente dice, hermano, para ser como él, para ser como ella. Esa, hermanos, es la cueva de aquel que no valora que Jesús ha entrado en su casa, que Jesús ha entrado en su hogar. Jesús entraba a la casa de Lázaro, hermano, y Lázaro prefería salirse, hermano, a la calle. Lázaro prefería hacer otras cosas, pero cuando Lázaro muere y resucita y sale de esa cueva, hermanos, ahora es un Lázaro diferente, ahora es un Lázaro transformado, hermano. ¿Por qué? Porque ahora se sentaba con Jesús, comía con Jesús, caminaba con Jesús, hermano. Y yo digo, gloria a Dios, porque hay cuevas que se van a convertir en hogar. ¿Cuántos decimos amén? Hay cuevas, hermano, que se van a transformar en ese hogar donde Cristo dice, ese hogar me pertenece, ese hogar ha cambiado, algo pasó ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque esa cueva, que es un lugar de oscuridad, es un lugar de desnudez, es un lugar donde los maleantes, donde los ladrones solamente habitan, hermano, los pecadores, los perversos. Ahí, hermanos, donde Dios puede hacer un cambio y una transformación. ¿Cuántos estamos aquí? Esta es la cueva de Lázaro. Y mi hermano me decía, hermano, aquí nadie. Yo cuando me dijo eso, créame que yo me quebré, dije, Dios mío, tienes razón. Pero ahí, hermanos, damos gloria a Dios. Hay hermanos que hacen el esfuerzo, el ánimo de salir a predicar la palabra. Y Dios bendiga sus vidas. El otro texto es el texto Jueces capítulo 15, versos 7 y 8. Jueces capítulo 15. Damos gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 15, verso 7 y 8. Entonces Sansón les dijo, así habéis hecho, y juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Esta última cueva, hermanos, es la cueva de Sansón. Sansón era un hombre que su sueño era tener una esposa. Esposa, hermano, un significado de esposa es aquella que te acompaña, tu compañera, tu ayuda, aquella que está contigo, la que te va a dar calor, te va a dar ánimo. ¿Sabes? Eso es su esposa, compañera. El sueño y el deseo de Sansón era tener una esposa a la cual él quisiera, hermanos, y acompañara. Sin embargo, hermanos, nunca, la Biblia menciona que Sansón, hermano, nunca tuvo eso. Yo he oído hablar de hombres, hermano, que han tenido 5 mujeres. Mujeres que han tenido
5 hombres. La Biblia menciona a una mujer que tuvo 7 maridos. Y con el que estaba, vaya sorpresa, no era su marido. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir, hermanos, con esto? Que esta cueva es aquella cueva donde tú crees que tienes un hogar, pero no es así. Hay hombres, hermano, que no pueden tener una familia, pueden tener hijos. Hay hombres que tienen 7 hijos en diferentes estados. Se van a Ciudad de México, ahí tienen un hijo. Se van a Guerrero, ahí tienen un hijo. Se van al norte, ahí tienen un hijo. Tienen muchísimos hijos, pero no pueden tener un hogar. No sé si me estoy explicando. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Sansón era un hombre. Mire, él se enamoró de una mujer que no debía de haberse enamorado. Él podía enamorarse de una hebrea, de una judía, pero no, hermano, él quería esa pagana, él quería esa mujer que no adoraba a Dios y se enamoraba de ella, hermano. Después la matan, hermano, ahora va y se enamora de alguien más, van y también, hermano, no puede tener nada con ella. Después llega con Dalila, hermano, y así andaba este hombre. Este era un hombre que no podía establecer un hogar. Yo le decía un día a un hombre, se me acercaba y decía, hermano, yo quiero que ore por mi novia, mi esposa y yo, porque nos vamos a casar. Amén, hermano, oramos. Ya tienen una niña. Y la mujer decía, hermano, pero quiero comentarle algo. Es que ella ya tuvo 4 mujeres y con las 4 tuvo 4 hijos. Tiene muchísimos hijos. Tengo miedo, hermano, de que yo sea la 5ª. Y hablando con el hermano, pues platicábamos con él y se acercaba al pastor y le decía, hermano, hay este problema. En aquel tiempo yo no sabía de esto. Hay hombres, hermano, hay mujeres que pueden tener hijos, pero no establecer un hogar. Esa cueva, hermano, ese lugar ya no es un hogar, es una cueva. ¿Dónde, hermano? Donde no hay un hogar como tal. Sansón era un hombre, hermano, que habitaba en cuevas, hermano, ahí se escondía. ¿Por qué, hermanos? Porque él quería tener amor, pero no encontraba la satisfacción, no encontraba lo que él realmente quería, hermano. Esa es la cueva donde no se puede tener un hogar. Por eso tenemos nosotros que orar, hermano, pedirle al Señor, Señor, establece mi matrimonio, establece mi vida, establece a mis hijos, Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, hay personas, y siempre ha habido personas, hermanos, que creen tener un hogar, pero no pueden. Sus hijos no lo respetan, su esposa no lo respeta, su esposo no lo respeta. Tendrá un buen trabajo, tendrá algo bueno, hermano, pero tal vez no tiene el cariño, el respeto de su esposa, de su esposo. ¿Por qué? Porque esa persona no puede tener un hogar. La Biblia dice, hay hombres que son incapaces de tener una familia. Son incapaces de poder entablar una buena relación con sus esposas, con sus esposos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque viven en una cueva. Porque su vida, hermano, no es agradable delante de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Esta última cueva es la cueva, hermano, de Sansón. Podemos tener hijos, pero no significa, hermano, que eso sea una familia. Y usted los conoce, usted sabe, ha escuchado de gente, tiene hijos aquí, pero no en ningún lugar se establece. Sansón era así, hermano. Yo quisiera leer Isaías capítulo 11, gloria a Dios. Y mire, esta última es la que pasa muy comúnmente. Y mire lo que dice el verso 8 del capítulo 11 de Isaías: y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, o sea, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esta es la culminación, hermano, del tema de esta tarde, de esta hora.
Porque pareciera, hermanos, que está hablando de Jesús. Está hablando del triunfo de Jesús sobre el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero aquí dice que hay una cueva, que es la cueva de la serpiente. Y la primera vez donde aparece la serpiente, ¿dónde es? En el jardín del Edén. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe qué significa Edén? Edén, ¿mande? Delicia, deleite. Edén significa lugar de deleite, lugar de delicia. Eso significa lo que la serpiente o Satanás, hermano, hizo. El veneno que usó la serpiente, hermano, es el veneno de la insatisfacción. Donde ya no se encuentra satisfacción en el matrimonio, en el hogar. Ese lugar de deleite que es el Edén, hermano. Y ayer lo platicábamos con los hermanos. Ahí había de todo, hermano. El Señor le dijo a Adán, hermano, puedes comer de lo que tú quieras. Hay de todo fruto. Solamente cuida, barre, riega este lugar. Y podrás comer, pero algo no vas a comer, solamente un fruto no podrás comer. Y ahí, hermano, es donde la serpiente atacó, la insatisfacción. Esta cueva es la cueva de la insatisfacción. Donde llegamos a la casa, hermano, mire, y la esposa o el esposo ya no se sienten satisfechos con lo que tienen. Ya no hay una satisfacción. Ven a la esposa o al esposo y no sienten nada. Decía por ahí una hermana que es consejera matrimonial, y escuchaba yo decir a la hermana dar un consejo a los matrimonios, y ella decía: una vez a la semana se necesita urgentemente que los esposos tengan un día de novios. Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo le hacías cuando eran novios? Ah, no, pues yo la llevaba a pasear, a caminar. Ah, a eso me refiero. Íbamos aquí, la llevaba yo de aquí para allá, íbamos a pasear, a caminar. A eso me refiero. Es urgente, dice, que en el hogar, que en el matrimonio haya un tiempo así. Ay, hermano, pero ya estamos grandes. Ya eso ya no nos llena. Bueno, necesitan, hermano, tener un tiempo. ¿Cuántos estamos aquí? Este último, o esta cueva, que no le quiero decir la última, porque hermano, porque es aquí donde se cierra todo esto. Hay satisfacción en su hogar, hermano. Llegan a la casa, hermano, y sienten esa satisfacción con su esposa, con su esposo. No estoy hablando de otra cosa, sino tener la compañía, el amor, el cariño. Es muy importante, hermanos, tener esa parte. Yo quisiera invitar en esta mañana a que reflexionemos en esto, porque aquí hablamos de los hijos. Yo como hijo, hermano, tuve que entender esta parte. Yo puedo hacer que mi casa se convierta en una cueva si traigo cosas, hermano, del mundo y las meto al hogar. Pero abordamos más al matrimonio, porque el matrimonio, hermano, es la base del hogar. Los hijos son importantes, pero el hogar, hermano, lo van a conformar en primera parte el esposo, la esposa. Y como resultado, los hijos, hermano, serán de bendición o, hermano, serán de maldición. Hermano, Dios se ha preocupado por el hogar. Yo quisiera invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, en esta mañana. Y entendía yo de parte de Dios que hay cuevas, hermanos, hay cuevas que antes eran un hogar y ahora ya no lo son. Y así como esa hermana me decía, hermano, esa cueva que usted dijo, esa es donde yo vivo. Ayúdeme a orar, hermano, ayúdeme a orar para que mi casa
no sea ese lugar donde no hay luz, donde no hay paz. Quisiera invitarte, amado hermano, en esta mañana, ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, podamos orar un momento al Señor y podamos presentar en esta mañana tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Yo recuerdo ese día cuando nuestro Padre nos llamó, la necesidad era muy grande. Yo recuerdo que Él nos tomó a nosotros de la mano, doblamos nuestras rodillas ahí a mitad de la sala, estábamos orando. Él sabía muy bien que algo no andaba bien en el hogar, Él sabía que algo no iba bien. Y yo recuerdo, hermano, que orábamos y Él decía: Señor, perdónanos. Perdona si mis hijos han hecho algo, si yo he hecho algo. Y el Señor respondió la oración y a través de eso vimos la mano de Dios moverse. Hay hogares, hermanos, que son cuevas. Hay hogares que son cuevas. Hay cuevas profundas que se han ido metiendo. El único que puede restaurar, hermanos, una familia, un matrimonio, es Cristo. El único que puede restaurar familias, matrimonios, dar paz, dar restauración, se llama Jesucristo. Señor, si en esta hora hay alguien en este lugar que reconozca en su corazón que su casa, que su hogar, que su matrimonio es una cueva, un lugar de oscuridad, donde ya no hay paz, donde no hay satisfacción, donde no hay amor, Señor, donde están batallando, donde han pensado en el divorcio, Señor, han pensado en la separación. Dice el Señor Jesucristo: esa casa se ha convertido en una cueva, un lugar donde la serpiente ha hecho morada, un lugar donde ya no hay respeto en el matrimonio. Amados hermanos, yo quiero invitarte a que reflexiones en esta mañana, en esta palabra. Has convertido mi casa, dice el Señor, en una cueva. Mi casa era casa de oración, pero ahora tú la has convertido en una cueva, en un lugar desagradable. Dice el Señor: es momento de venir, es momento de estar a cuentas, dice el Señor en esta mañana. Es momento de buscar esa restauración en el hogar, en el matrimonio. Ahí donde el Señor pueda entrar y hacer morada. Dice Apocalipsis: yo entraré, me sentaré contigo, comeré contigo, habitaré contigo, porque esa casa ha sido una casa de restauración. Hay cuevas, hay lugares donde estamos viviendo, hermano, hermana. Y hoy el Señor nos advierte y nos dice: antes de que venga el día, convierte tu casa, arregla tu casa, arregla la situación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Hoy es un día familiar, hermanos, donde queremos reflexionar en esta parte, en este principio. No nos dejemos, hermano, llevar por pensamientos que el hombre pone, que el mundo pone, hermano. Dios siempre buscará lo mejor de nosotros, lo mejor para nosotros. Hermano, ten cuidado de lo que tus hijos meten en tu casa. Ten cuidado de lo que le permites a tus hijos tener, ver y escuchar. Cuídate de exhibir a tu esposa, a tu esposo. Cuídate de exhibir a tus hijos. Dile al Señor: cambia mi carácter, Señor, soy débil de carácter. Oh Espíritu Santo,
Señor, que tu buena palabra, Padre, corra en esta mañana, en cada corazón, Señor. Queremos ver matrimonios restaurados. Que esta sea una iglesia, Señor, que impacte la familia. Que esta sea una iglesia, Señor, que transforme familias. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios, gracias. Gracias, Señor. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, gracias? Gracias, Padre, por tu buena palabra en esta mañana. Gracias por tu buena palabra, Señor. Hoy nos has traído, Señor, con un deseo. Queremos regresar diferente, trabajar en el hogar. Enséñanos, Señor, a conducirnos como debe de ser en cada familia, en cada hogar. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. El testimonio que damos, Señor, ayúdanos a cambiarlo. Ayúdanos a ser, Señor, hombres y mujeres, Padre, que conozcan, que testifiquen tu poder, tu honra y tu gloria, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. No más cuevas ni lugares desérticos donde habitar. Sácanos, Señor, de donde estamos. Extiende tu mano, Señor. Ayúdanos, Padre, en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Danos, Señor, esa paz que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Santo es tu nombre. Podemos dar palmas al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo.